Bukele, el tema Bukele, con una popularidad brutal, salvaje, no solamente en El Salvador, sino en varios países de América Latina y del mundo, pues con decisiones controvertidas. Y yo le quiero preguntar sobre el tema. Estamos abriendo, y solamente dijimos Bukele y empezaron a llegar una cantidad enorme de mensajes aquí en el 5571-131337. Luis, El Salvador se hartó de tanta violencia y la mano dura de Bukele demostró que se puede limpiar un país de toda la podredumbre. Dicen aquí en el WhatsApp también sobre Bukele. A mí me gustaría que tuviéramos un Bukele en México. Nos dicen aquí en el 5571-131337. Eso deberíamos de hacer con los narcos, lo que hicieron con los maras. Escríbame, por favor. Está abierto el WhatsApp absolutamente para todo el auditorio. Y hoy me da muchísimo gusto poder platicar con el diputado Cristian Guevara. Él es un diputado allá en El Salvador que está aquí con nosotros para hablar de Bukele. Cristian, bienvenido. Qué gusto verte. Luis, gracias. Un gusto conocerte en persona y muy agradecido que tengas la oportunidad de estar en este espacio. Y un saludo al pueblo mexicano, que yo lo admiro mucho, lo quiero mucho. Bueno, yo estudié un tiempo aquí en la Ibero. Estudié en la Ibero, sí, aquí, mira. Y de verdad que les tengo un cariño muy especial a ustedes los mexicanos. Oye, bienvenido. ¿Cómo van las cosas allá en El Salvador? Comencemos con eso. ¿Cómo están en estos momentos en seguridad? ¿Cómo van las cosas en la calle? ¿Qué nos dices? Fíjate que ahorita que venía para la entrevista, venía platicando con un amigo y me decía, yo estuve en el 2009, me decía, y quise ir al centro de San Salvador, llegué y me dio miedo, me regresé en el momento, o sea, eso era espantoso. Y yo le dije, llegate ahorita y vas a ver otro país. Porque ese país del que él le daba miedo, del que él se sabía que lo iban a asaltar en las calles, ya no existe. Okay. Y lo hemos cambiado, bueno, lo ha cambiado el presidente Nayib Bukele. Nosotros solo hemos apoyado desde la Asamblea. Nosotros solo tenemos una cámara, no tenemos... Sí, no hay cámara de senadores y diputados. De diputados, o sea, solo, digamos, los diputados somos la categoría de senadores. Hemos ayudado del partido Nuevas Ideas al presidente Nayib Bukele. Y Luis, en cifras, es que las cifras son indiscutibles. Es otro país. Hemos pasado del ser el país de los países más violentos del mundo, compartido ese trágico lugar, digamos, con países como Honduras, Jamaica, en algunos momentos, con algunas zonas del país de aquí, de México, a estar compitiendo para ser el país más seguro de América Latina. O sea, nuestras cifras ahora se están yendo para como Uruguay, como Chile, ya incluso superamos a Costa Rica, que siempre fue la panacea de nosotros en Centroamérica, siempre era el parámetro, era ser como Costa Rica. ¿Cuántos matan hoy ahí en El Salvador, por ejemplo? O sea, porque antes era una cifra enorme. Digamos, nosotros somos 6 millones, somos 9 millones de salvadoreños 9 en total. millones. Sí, 3 millones afuera. Y 6 millones adentro. Es como, ¿ustedes cuántos millones de mexicanos son? 120. 120, 130. Es como que estuvieran 40 millones de mexicanos. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, además. Bueno, somos muy parecidos por la violencia y por la falta de oportunidades. Sí, claro. Pero solo para decirte, hoy la policía anunció que hemos tenido 405 días sin homicidio. 405 días sin que maten a nadie. A nadie. ¿Y cuántos tenían antes? Teníamos... Cuando nos iba bien, 10 o 13 muertos diarios. 13 diarios en un país chiquito, o sea, de un país 7 muy chiquito, millones, más de pequeño 8 que millones. La capital. Nosotros tenemos tenemos más pequeño, sí. Sí, o sea, nosotros no somos ni un tercio de lo que es Ciudad de México. Sí, son una alcaldía. Es como que aquí en Ciudad de México les mataran 30 personas al día, solo en Ciudad de México. Sí, claro. Entonces nos mataban 10, 13 salvadoreños en un buen día, en un día promedio 16, y tuvimos días de hasta 83 muertos. Hubo días de 83 el día que nosotros decidimos tomar el régimen de excepción, aplicarlo, ese día nos mataron 83 salvadoreños inocentes. Ahora, ustedes tenían muy identificados el problema. Eran los maras, los salvatrucha y los 18, sí, las maras. Porque hay dos, ¿no? Entiendo que hay 5 maras en realidad, solo que 2 son muy grandes. 3 son muy grandes. La mara salvatrucha y la mara 18, que se dividió en 2. En la mara 18, revolucionarios y en las sureños. Y habían 2 maras muy pequeñas, solo ubicadas en la capital, pero muy violentas, que se llamaba la mara máquina y la mara Mao Mao. Entonces... Pero la más grande, la que es una estructura de crimen organizado completa, es la mara salvatrucha. Yo oí ahí que alguien escribía, un amigo escribía y decía, es que hay que aplicar la mano dura. Nosotros no hemos aplicado la mano dura. ¿Cómo que no han aplicado la mano dura? Hemos aplicado un Estado fuerte, que es muy diferente a la mano dura. La mano dura es la represión.
Nosotros no hemos reprimido a ningún buen salvadoreño. Nosotros solo hemos aplicado la ley y la ley estaba clara. Quien mataba, quien violaba, quien extorsione, quien roba, se va a la cárcel y punto. A ver, déjame preguntarte, vamos con eso, porque ¿cómo que no has aplicado la mano dura? Eso está bueno, pero para que tengamos el contexto de los maras, yo ubicaba dos, la Salvatrucha y la 18. Me dices, está la 18 con una escisión entre dos, la Mara Máquina y la Mao Mao, ¿verdad? Sí, la Mara Mao. Ahora, ¿entre ellos están peleados? Entre ellos, claro, porque la disputa era por territorio. Digamos, aquí el problema de México, entendería yo que es el narco. Sí, claro. Es el control del narco. Y entre más territorio controlas, más narco, digamos, control del narco tenés. Pero en El Salvador era la extorsión. La renta le llamábamos nosotros. ¿El derecho de piso? No, la extorsión es que si tú ponías un negocio, una venta de tacos, vos a la semana tenías que pagarles $75. El derecho de piso, eso lo tenemos aquí, Cristian. Derecho de piso. Se llama derecho de piso y es uno de los grandes problemas que hay en toda la República. Ayer era un problema generalizado. Es decir, la gente para salir de su pasaje, porque hay colonias muy pequeñas, barrios muy pequeños, donde la salida es peatonal, estaba un marero a la salida del pasaje y les pedía 25 centavos de dólar, 50 centavos, solo por salir a trabajar. Y de regreso, para entrar a su casa, otros 50 centavos de dólar. Es que, mira, te cobraban renta o derecho de piso por absolutamente todo. Yo de las peores cosas que oí es que una señora llegó a un almacén como que vaya a Electra acá, ¿no? Y compre una refri y se la lleven a su casa y tuvo que pagar impuesto, le llamaban ellos, impuesto de mueble nuevo o de electrodoméstico. O sea, el Mara gobernaba. La Mara el tenía Estado totalmente era de los Maras. Por eso de te las digo, maras. no hemos aplicado mano dura. Simplemente lo que teníamos en El Salvador era un Estado fallido, un Estado débil y era un Estado que negociaba con grupos criminales. Pasamos a un Estado que funciona, a un Estado fuerte, y lo único que hace un Estado fuerte es cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Por qué no había funcionado antes, Cristian? ¿Por qué los otros presidentes no habían hecho algo? ¿Por qué los otros alcaldes no habían hecho algo? ¿Por qué llega Bukele y cambia absolutamente el panorama? ¿Por qué llegas a esto? Pero la pregunta que tú me haces, Luis, es la que se hace cualquier latinoamericano. ¿Por qué no ha funcionado aquí en México? ¿Por qué no funciona en Guatemala? ¿Por qué no funciona en Honduras, en Colombia, en Ecuador, Perú? La gran epidemia de Latinoamérica es la violencia y la corrupción. Sí. Y las dos van amarraditas, van cerquitas. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros quisimos romper con todos esos ciclos, no negociamos con partidos anteriores, no reciclamos partidos anteriores, fue un movimiento nuevo que seguíamos a lo que estaba... ¿Bukele viene de un partido nuevo? No, Bukele viene del FMLN, pero lo expulsaron. A él sí lo expulsaron. Y creó un partido nuevo. Y creó un partido nuevo que se llama Nuevas Ideas. Entonces, esta es mi primera participación en política. Yo nunca me había metido en política. No, tú eras periodista. Yo era periodista publicista. Y además del Faro, que es un medio muy antagónico a Bukele. Y yo fui el primer periodista del Faro, por más que ellos lo nieguen ahora, pero... Sí. pero sí, o sea, tú eras del medio que le pega hoy a Bukele. Y yo le pego al medio a ese también. Entonces, no, bueno. Entonces, pero... yo venía de la empresa privada. Yo tenía 2 empresas. Me salí de las empresas para dedicarme a esto, pero es decir, yo llegué a política a los 42 años sin haber vivido sin ningún dólar de la política antes. Esta es mi primera participación y bueno, fui electo como diputado, soy jefe de la fracción de Nuevas Ideas, no sé cómo le llamarán ustedes. Jefe de la bancada. El jefe parlamentario. El jefe parlamentario. O sea, y soy el jefe de la bancada más grande que ha existido en la historia del país. A ver, pero presidente de la Comisión de Hacienda, miembro de la Comisión Política y mi primera participación en política. Con un partido nuevo. Con un partido nuevo. O sea, quitaron todos los partidos viejos, llegan con un partido nuevo y una vez que están en el poder, adiós burocracia. O sea, así es. ¿Qué decisión de poder hacer lo que hicieron para lograr este resultado? Yo me acuerdo cuando teníamos días de 60 homicidios, ellos decían, vamos a estudiar el régimen de excepción. Pasamos 5, 10, 15, 20 años esperando que ellos terminaran de estudiar el régimen de excepción y nosotros cuando vimos que nos pasó eso, las maras le llaman válvula de escape. Cuando las maras dan una válvula de escape significa que ellos podían matar a cualquiera, solo por el hecho de cumplir una cuota. Maten a 40. Para Luis, calentar la plaza, decimos aquí en México. Bueno, si tú, Luis, ibas con tu canasto de pan a venderte y tenías la mala suerte de cruzarte, te mataban. Válvula de escape. Así le dicen las maras. ¿Y por qué? ¿Qué ganaban matando gente? El terror. Para que subiera quien gobierna. Que subiera quien gobierna. Los maras gobernamos, tú me pagas, te callas. Exacto. Ustedes le dicen choferes al del transporte público. Sí. Ellos le decían válvula de escape contra nosotros le decimos motoristas, contra los motoristas. Y mataban a 10 motoristas ese día y se paralizaba el país. Cristian, acaba de pasar eso mismo que narras en Chilpancingo hace 5 días. Mataron a 7, van hasta el momento, taxistas. 7 taxistas. 7 taxistas. Un grupo que se llaman Los Ardillos. Hasta de cuenta la Mara, pero una de las maras de Guerrero. Entonces
¿Ustedes dicen régimen de excepción? Régimen de excepción. ¿Qué es un régimen de excepción allá? Es donde se quita la Constitución completa, alguna excepcionalidad, algunas reglas. Por ejemplo, el plazo de detención pasa de 3 a 15 días, los procesos judiciales se amplían, no necesitas una orden de allanamiento para llegar a una casa. Pero si ya todo el mundo sabía quién era Marero en las colonias. La gente había denunciado y denunciado por años. Entonces ya estaban perfilados. Y también hay otra cosa que pasa, que estos grupos de derechos humanos, entre comillas, Luis, te vienen a decir que los capturan porque andaban un tatuaje. Eso es mentira. Yo tengo 5 tatuajes. Y a mí nadie me va a capturar por los tatuajes. Nadie te captura por un tatuaje de Hello Kitty allá en El Salvador. O porque andes uno de Guns N' Roses. Nadie te captura por eso. Pero allá en El Salvador había, porque era una muestra de territorialidad de las maras, que te tatuabas a la mara. Es como que aquí te tatuaras en la frente los Zetas. O como los Zetas. Sí, los Zetas en su momento. ¿Qué otro grupo? 16 grupos criminales. ¿Qué otro grupo es al equivalente a los Cártel Zetas? Jalisco Nueva Generación, etcétera. Es como Chapos. que te tatuaras en todo el pecho Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Vos crees que te lo ibas a tatuar solo por tatuártelo? Porque te parecía cool. Porque te parecía chido. Bueno, ¿no? aquí hay gente que le parece cool y lo llega a hacer. Tienes gente que escucha Peso Pluma, pero es por eso un asunto bien interesante, porque El Salvador, con toda la complejidad, a final de cuentas tenían un problema muy focalizado. Es la extorsión, son las maras, y todo el mundo los tiene ubicados. Sí, pero la extorsión derivaba en homicidios, porque venía Luis. Si no te pagaba. Y yo te decía, págame. Te decía, estoy quebrado, no puedo. Te mato. Y te mato, o te mato al empleado, o te mato a la familia. Te mato. ¿Me entendés? Entonces, esas muertes, te digo, nosotros tenemos historias tan trágicas que contar. O sea, si yo te conto... Yo no sé aquí los senadores o los diputados, pero también cambiamos con eso. Yo saliendo del pleno, yo me voy a la calle. Yo he visitado los lugares que eran imposibles de entrar hace apenas un par de años, pero imposible. O sea, que no podías entrar. O sea, que el control, el régimen de excepción lo tenían las maras. Si eso es que hay que entenderlo, que el régimen de excepción lo hemos tenido los salvadoreños 31 años. 30 años. Del Mara. De las maras. Y un año que lo hemos puesto el gobierno.